Ya, ya está perfecto, de hecho ya estamos iniciando. ¿Qué tal? Buenas noches, ya casi nos está atardeciendo, anocheciendo. Vamos a hablar el tema, el día de hoy, de un tema que les va a interesar muchísimo. Se trata de esto de los factureros, de la venta de facturas, los castigos, el que ahora va a ser considerado como un delito de delincuencia organizada. Esto tiene espantados, espantadísimos a muchos empresarios, pero ¿saben qué pasa? Creo que es más que nada por desinformación, más que por algo real. Y lo que les quiero compartir el día de hoy es una entrevista que le hicieron a Romero, que es el fiscal que va a estar encargado de todo este asunto, y explica con manzanas de qué se trata. Antes de entrar de lleno con esto, les comento que el día de hoy, por ejemplo, fui a una conferencia precisamente de un asesor financiero, y a mí me parece que mucho de lo que está pasando, de todo este temor que se está infundiendo, de que todos los que no nos equivoquemos en la contabilidad vamos a ir a la cárcel, me parece que están infundiendo un temor demasiado escandaloso por razones que ustedes van a sacar sus mismas conclusiones del por qué. Y se lo sintetizo. Quien paga sus contribuciones, quien está al día, quien no anda comprando facturas falsas, quien no tiene una empresa fantasma, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Y una vez que vean la entrevista de este fiscal, van a ver por qué, porque lo explica perfectamente de qué se trata esta ley, porque fíjense, este asunto se le estaba robando al país, a las arcas públicas, nada más y nada menos, 500,000 millones de pesos al año. ¿Saben lo que es eso? Es el equivalente así como a 3 trenes Maya, a todos los programas sociales que tiene el gobierno federal. O sea, es una cantidad escandalosa. Se los voy a ir así detallando y ustedes solitos van a sacar sus conclusiones. Fíjense, esta ley que se está discutiendo ya está a punto de aprobarse en el Senado y ya de ahí va a empezar a utilizarse, permitirá equiparar el fraude fiscal con delincuencia organizada. Y eso es lo que espanta, ¿no? Ay, si yo no soy terrorista, si yo soy nada más un contribuyente. Espérense. Y esto va a pasar desde la Secretaría de Hacienda, pero en específico de esto se va a encargar la Procuraduría Fiscal. Y ellos están aguardando el momento de acción para poder avanzar en este asunto. Fíjense, ellos tienen detectados en el sector empresarial y en la función pública también, toda esta pérdida de dinero que equivale al 1.6% del Producto Interno Bruto anual. Todo esto se dio a conocer apenas recientemente. El 2 de agosto, en la mañanera, el presidente de la República aseguró así súper firme que se castigará con cárcel a los evasores de impuestos. Y aseguró que las administraciones anteriores se daban el gusto de evadir el pago de impuestos y aceptar facturas falsas. Prometió castigo a los evasores. Ahí como que se empezó a mover todo, pero ya se estaba moviendo desde antes en el Congreso de la Unión. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene ubicados a los actores que cometieron delitos a través de las facturaciones falsas. Y todo este costo, como les comentaba, es un delito de unos 500,000 millones de pesos cada año. Es un montón de dinero. De acuerdo con el titular de la oficina a la que les estoy comentando, que se llama Carlos Romero Aranda, que es el fiscal, la magnitud de estos fraudes y el costo que representa año con año, dijo que resulta evidente que es una práctica que se dejó crecer y que no se atacó por falta de voluntad política y también por así convenir a ciertos intereses. Esta ley que se discute y que está a punto de aprobarse en el Senado ampliará las atribuciones de la Procuraduría Fiscal para investigar y encauzar esas prácticas. Esta ley pretende dar un tratamiento a todo este tipo de fraudes y les decía, equipar a los factureros, ¿qué son los factureros? No es usted ni yo así solito que tiene una actividad lícita. Se trata de 3 o más personas cuya actividad es defraudar al fisco. O sea, no es el restaurantero, no es el diseñador, no es la constructora.
son 2 o 3 personas que a eso se dedican. Esa es su actividad empresarial, que yo no le llamaría empresarial, porque el empresario es otra, eso sí es generar productividad para el país. Esto es defraudar. El portal, sin embargo, le hizo esta entrevista muy interesante a Romero de Anda, que les digo que es el procurador fiscal de la Federación, y él, lo primero que le preguntan es que si esto era un terrorismo fiscal. Y él explicó que se busca investigar quiénes son los que ofrecen las facturas falsas a las empresas, y las empresas que hayan incurrido en comprar facturas falsas, porque pues todos estamos expuestos a ello. La invitación es regularizarse. Ahora, para Romero de Aranda, que es el fiscal, el punto más importante de esta reforma es que quien resulte culpable ya tendrá encima una orden de aprehensión preventiva oficiosa, o sea, cárcel, ¿no? Ya digo, es que son palabras a veces así como muy rimbombantes. Él menciona que la instrucción del presidente de la República es perseguir los delitos, sea quien sea. Ahora sí ya no se trata de que este es mi amiguito, no lo toques, este es nuestro conocido, este es nuestro benefactor y a él no. Eso es lo que dice, esperemos que así sea, porque se supone que todo esto se trata de atacar la corrupción de fondo. Ellos piensan, el fiscal piensa que con esta ley se va a atacar el delito y que se han encontrado unas irregularidades tremendas. Y más que nada ha sido falta de voluntad política y les digo, conveniencia. Bueno, para empezar también entendamos qué hace la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal de la Federación, digamos que es el abogado de la Secretaría de Hacienda, pero se llama Procuraduría porque se encarga de perseguir e investigar los delitos fiscales y financieros. Digamos que es el garante del sistema financiero y es el persecutor de los delitos fiscales. ¿Por qué antes como que no sabíamos que existía? Pues porque como que no le daban relevancia. Les digo que faltaba voluntad política para perseguir este tipo de delitos. Bueno, dice este fiscal que hicieron un análisis de la situación actual que tenemos de la defraudación vía factureros y por eso esta Procuraduría empezó a atacar este rubro específico. Digamos que por eso empezó a tener relevancia y empezó a sonar y ya nos dimos cuenta que existía esta fiscalía, esta Procuraduría. ¿Qué se va a reformar? Si alguien me pasa agüita que anda por allí, estaría padrísimo. Se reformarían diversos artículos de diversas leyes. Por ejemplo, el 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, los artículos 167, 187, 192, 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Por supuesto que como que no vamos a ir corriendo a ver de qué se tratan esos artículos, pero todo esto es una síntesis de cuáles son los que se modifican. Todo esto le da un nuevo tratamiento a todo este tipo de actividades y lo que les comentaba, se pretende equiparar como delincuencia organizada a todo este delito de los factureros. Reitero, los factureros son 3 o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal. Dice que es como que una mafia. Bueno, ¿cómo es el esquema de las factureras? El esquema es que en ciertos rubros, dice que por eso se llevó a cabo, la entrevista con el fiscal es lo que estamos hablando, por eso se pudo llevar a cabo esto de la estafa maestra, por toda esta forma de cómo actúan los factureros. Digamos que son protegidos de ciertas esferas del poder. Dice el fiscal que el SAT tiene determinado lo que decíamos, 1.6 puntos del PIB como desfalco real. Y todo esto son investigaciones. Bueno, ¿cómo es este esquema? Se los quiero detallar, porque lo detalla el fiscal, no es que yo me lo esté sacando de la manga. Es muy importante que les recuerde que esta es una entrevista que se le hizo al fiscal y que está detallando qué es lo que se va a hacer. Bueno,
Dice que tanto en estados como a nivel federal han visto un mundo de desvíos de recursos públicos. Dice que usualmente de las entidades públicas hay un contrato donde se compra o se comercia con intangibles, con lo cual pues nunca se entrega el bien o producto. El dinero se desvía a empresas fachada, lo que conocemos a veces como empresas fantasma también, donde los accionistas en realidad no existen. Son personas de escasos recursos que no tienen capacidad económica para mover las cantidades de dinero que se mueven. O sea, muchas veces los engañan y fírmele por aquí y utilizan sus nombres para hacer unas facturas millonarias. Cuando se investiga qué activos tienen este tipo de personas, resulta que obviamente pues no son empresas, no tienen activos. Cuando detectan, ni siquiera tienen domicilios fiscales como tales, pues, o sea, el domicilio fiscal es una casucha nada más. Ese es el esquema principal. Y son las empresas que lo único que hacen es lavar dinero y defraudar al fisco. En esta entrevista que les comento, le preguntan que si este tipo de mecanismo es lo que proliferó en la administración pasada, y confirma, dice que sí. El fiscal dice que mediante estos mecanismos, una parte de esos los llevan personas físicas mediante el esquema de asimilables a salarios, pero también se va al efectivo en ciertas actividades. Dice que por eso es importante esta reforma. Esta reforma fiscal y financiera es lo que menciona. Si hay omisiones en las empresas, bueno, pueden resarcirlo, pero no es que se dediquen a esa actividad. La finalidad de todo esto es recuperar el dinero que se está defraudando al fisco. Les recuerdo, 500 mil millones de pesos cada año. Hay gente que ahorita está diciendo que esto es un terrorismo fiscal, que esta actividad se esté equiparando a delincuencia organizada. Y el fiscal reitera, no hay que espantarnos. Dice que el contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, el contribuyente que dentro de su empresa sí lleva una actividad lícita, que vende un producto, que compra, que tiene trabajadores, que paga sus impuestos y que simplemente tiene algún atraso, eso dice, ni siquiera tienen por qué preocuparse. Este esquema es para las varias personas como actividad de delincuencia que en forma constante y permanente llevan a cabo estas actividades ilícitas. Este es el caso de la defraudación fiscal. Él menciona, dice, pues en las empresas normales que hay fines lícitos, si tienen trabajadores, pues ¿por qué se preocupan? Si pagan sus impuestos normales, ¿de qué se preocupan? Esto no va sobre la gente normal, esto estamos hablando de toda una red que ellos han detectado que se dedican a eso. Y que para más tranquilidad de los empresarios, dice que hay 4 filtros y que por eso no se puede hablar de arbitrariedad. Son filtros que pasan desde la Secretaría de Hacienda, o sea, es todo un proceso antes de que a usted como empresario o alguna actividad física, persona física con actividad empresarial, pudieran llegar a decirle, es que tú te dedicas a defraudar al fisco. Digo, a menos que lo hagan, por supuesto, ¿verdad? Todo esto es como una red muy mafiosa. Bueno, la entrevista es muy larga y no me quiero extender demasiado. Pero lo estoy extractando lo más importante que encontré, y dice que la instrucción del presidente es clara: perseguir los delitos sea quien sea, y que fíjense aquí sí esto está muy fuerte, dice que hay grupos que se dedican a esto y que nadie los paró. Son redes complejas que están analizando conjuntamente con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía. Ellos ya están con expedientes armados, están esperando que esta ley se apruebe. El SAT ya tiene varios grupos identificados que presentaron ya también querellas, amparos, o sea, ya se están también previniendo para que no los cachen, digamos, ¿no? Y lo más importante que menciona el fiscal, que se está ahora sí trabajando coordinadamente la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía, todas las autoridades en sintonía y la voluntad política para hacerlo. Y ya por último, rescato el mensaje que el fiscal quiere mandar y que es el que yo también coincido. Dice que el consumidor que ha tenido o ha adquirido facturas que no son lícitas, o sea, de los factureros,
no es un contribuyente para el SAT, no es un delincuente para el SAT. El peligroso es el que lleva a cabo estas operaciones, el no peligroso es el que las consume. O sea, el ejemplo que poníamos, nosotros tenemos una empresa y no sabemos, nos dan una factura y nosotros pensamos que es una empresa lícita y resulta que no es. O sea, no es tanto que vayan sobre nosotros, sino sobre las personas que a eso se dedican. Van a presentar querellas, van a iniciar procedimientos, van a dar oportunidad de que se regularicen. Tampoco es así, ay, tú adquiriste una factura, no lo sabías y vas a la cárcel. No, tampoco es así el procedimiento. Si no, imagínense cuántos millones de mexicanos íbamos a estar en la cárcel porque de pura chiripazo adquirimos una factura que fue una empresa que no era lícita. O sea, tampoco va por allí el asunto. Y todo esto es como que una campaña, ¿no? Claro, pues paguemos también nuestros impuestos. Digo, también si queremos evadir, porque eso ya también hay gente que si ya se dedica a eso, pues también aguas, ¿no? O sea, no, aquí se trata que todos contribuyamos a la hacienda pública de una manera lícita. Habla también del outsourcing y que también se van a ir sobre de ellos. Hay muchas empresas outsourcing que no están regularizadas, que realmente están nada más triangulando el dinero que reciben de las empresas, y muchas empresas, para evitarse el pago pues de Infonavit, de dar las prestaciones de ley, pero no crean que son una ni dos, ya han detectado que son muchas y que están evadiendo millones. Entonces también se van a ir, pero sobre las que no estén regularizadas, porque también no hay que pensar que todas son mafiosas, por supuesto que no, también son empresas lícitas, y lo que ellos van es sobre las que están irregulares. Es una entrevista muy larga, les quise extractar lo más importante, yo destaco que pues si pagamos impuestos y tenemos una actividad lícita, no tenemos de qué preocuparnos. Nada más cuidemos siempre con qué empresas estamos haciendo negocios, quiénes nos facturan, y si tenemos alguna duda, pues ahí está el portal del SAT para que nosotros también averigüemos con quién estamos haciendo negocios. Esta ley lo que sigue, ahorita que termine el proceso legislativo, lo que sigue es que pasa al Ejecutivo para su promulgación, y apenas se promulga y se publique y entre en vigor, pues ya se puede utilizar, y esto me parece que ya no va a tardar mucho, y ya nada más sí hay algunos grupos que ya se están oponiendo, y pues en lo personal creo que es una vergüenza. El PAN se está oponiendo, y digo, ya hay todas estas razones que se les está explicando que se van sobre los factureros, así que más bien, ¿a quién se está protegiendo? ¿A los factureros? Ahí se quedaría la pregunta. Ya con todo esto ustedes pueden tener las conclusiones y un esbozo rapidito de lo que significa esta ley que está a punto de aprobarse. Bueno, pues los dejo, ya aquí ya anocheció. Nos vemos en una próxima. Que descansen.